Hola, bienvenidos todos a un nuevo video de la serie del MQA y en esta ocasión vamos a revisar cuáles son las promesas que nos hace la tecnología MQA y cuáles son, por así decirlo, las ventajas de utilizarlo respecto a otras alternativas que hay disponibles en el mercado. Ahora, la primera sería lo que es la reducción del ancho de banda. ¿Y por qué? Bueno, yo quiero dar un ejemplo bastante claro con el que me van a poder entender y van a poder darse cuenta que el ancho de banda sí sigue siendo un problema, no nada más en países de tercer mundo, sino también en el primer mundo. Ejemplo muy claro, Netflix. Netflix es el servicio de streaming de video más grande del mundo, es el que tiene más suscriptores y Netflix hace aproximadamente 8 o 9 años empezó a ofrecer su plan 4K Ultra HD con una calidad de 15 megabits por segundo aproximadamente, que para ese tiempo estaba muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde ese momento Netflix no ha incrementado esta tasa de transferencia de datos, no la puede incrementar a pesar de que supuestamente cada vez hay una mayor infraestructura y debería de haber mayor capacidad para poder soportar mayor transferencia de datos, porque las conexiones actuales en los hogares pues ya muchas son arriba de los 50 megas y pues teóricamente deberíamos de poder, pero no lo han hecho. Y lo peor es que cuando inició la pandemia en 2020, Netflix cortó a la mitad o incluso más lo que era la calidad de las transmisiones. Por ejemplo, algunas transmisiones en 1080p se quedaban en un solo megabit por segundo y se veían espantosas. Incluso la gente que tenía el plan 4K, que es 50% más costoso prácticamente, pues tenían una calidad de 8 megas, 6 megas, 5 megas, muy parecida a lo que se ofrecía en el plan HD regularmente. Entonces, es un caso bastante interesante y decir que el ancho de banda está resuelto en pleno 2022 globalmente me parece que no es completamente cierto. Pero bueno, este es uno de los principales objetivos. El segundo es reducir el tamaño de los archivos. ¿Y esto porque cuando nosotros empezamos a armar una biblioteca digital con archivos en formato FLAC, MP3, WAV, DSD, dependiendo de dónde los consigamos, pues la verdad es que en cuestión de almacenamiento las cosas pueden llegar a aumentar bastante y pueden llegar a crecer. Por ejemplo, una biblioteca de unos 50 discos en formato FLAC en 1644 puede estar pesando fácilmente tal vez arriba de los 20 gigabytes aproximadamente. Y si nosotros tuviéramos esta misma biblioteca, pero únicamente en archivos de 192 kHz a 24 bits, ni les digo, estamos hablando de tal vez 6 veces más en los tamaños de los archivos. A veces puede ser un cambio bastante drástico y es algo que vale la pena mucho mencionar porque a veces pensamos, no, pues ¿por qué no graban en la mejor resolución posible y no lo entregan? Pues incluso las plataformas de streaming no podrían soportar 192 kHz a 24 bits constantemente. Obviamente no todas las grabaciones están en estas resoluciones, pero viéndolo desde esa perspectiva, pues es un punto que a mí me sigue pareciendo válido, porque incluso Spotify, otro de los servicios más grandes, no ha ofrecido hi-fi por una u otra razón, pero ellos se dan cuenta que si ellos tuvieran que ofrecer hi-fi calidad CD estándar 1644 de un día para otro, ellos tendrían que triplicar prácticamente el almacenamiento que tienen en sus servidores y triplicar el ancho de banda aproximadamente. Y esto pues hacerlo de un día para otro no es lo más fácil, especialmente si ya tienes cientos de millones de suscriptores activos y que escuchan música todo el día. El segundo punto, más bien el tercer punto, está relacionado con la autentificación o la autenticación por el artista. Y esto es tal vez el punto más interesante viéndolo también desde la perspectiva artística, porque si yo, por ejemplo, busco un álbum en HD, en páginas como HD Tracks o Pro Studio Masters, yo me voy a dar cuenta que puede incluso llegar a haber tres versiones. La versión en 1644, la versión en 2448, la versión en 9624, en 19224, la versión en DSD. Y a veces uno podría preguntarse, ¿realmente vale la pena comprar la versión que tiene mayor resolución, que sería la versión más cara? Y puede elevarse muy rápido el precio. Por ejemplo, un álbum en 1644 te puede estar costando alrededor de 15, 13 dólares, pero un álbum en alta resolución a 192.24 o en DSD 64, DSD 128 te puede costar 30 dólares. Y uno podría decir, ¿realmente vale la pena pagar por la diferencia? Porque incluso han habido bastantes casos donde lo que sucede es que se utilizan masters de menor resolución para hacer
versiones de mayor resolución que lo que se conoce como un upsampling, y se venden más caras, lo cual a mí me parece pues algo un poco lamentable y un poco abusivo, porque estás cobrando más por exactamente lo mismo y el cliente requiere el doble de espacio o el triple de espacio para almacenar un archivo que tiene exactamente la misma calidad. Pero bueno, eso es otro tema. Y lo que busca MQA en este aspecto es ofrecer únicamente un archivo. Obviamente un archivo que no sea el MP3, porque sabemos que siempre va a existir la versión MP3 para lo que es YouTube, Spotify, todo eso. Pero hablando en, en términos de audio hi-fi, pues el MQA busca ofrecer un único archivo que esté autentificado, porque incluso si tú ves, no hay dos archivos MQA del mismo álbum, exactamente. Sí puede haber diferentes versiones de un álbum, la versión deluxe, super deluxe, como hemos visto con algunos álbumes de los 70s, que todas son MQA, pero puede que sean diferentes masters. Hay una que es un remaster de 2001, del 2009, del 2011, y obviamente ahí sí puede haber diferentes versiones en MQA. Pero esa es una de las cosas que al menos a mí me llama mucho la atención. Y que un artista realmente certifique una canción, a mí me da un poco más confianza que lo que estoy escuchando pues realmente es lo que se aprobó en el estudio. El cuarto punto es tal vez el punto más desconocido respecto al MQA, y es el MQA Provenance. Y básicamente lo que nos dice esto es que si nosotros tenemos dos MQA full decoders, por ejemplo un Project S2 y un Mytek Brooklyn, lo que nos dice es que si nosotros ponemos la misma canción en el mismo sistema de bocinas, tienen que sonar exactamente igual. ¿Por qué? Porque MQA está diseñado para ofrecer exactamente lo que se escuchaba en el estudio. Entonces aquí el DAC no va a intervenir en lo que es el perfil de sonido o en agregar ciertos detalles o ciertos matices. No, se tiene que escuchar exactamente lo que se escucha en el estudio. Y esto es un punto bastante interesante, porque eso nos podría decir o podría significar una democratización del audio. Y para explicar esto un poquito mejor, quiere decir que yo puedo comprar un DAC de $300, que es un MQA Full Decoder, y compararlo con un MQA Full Decoder de $1500, y los resultados pueden llegar a ser casi idénticos o muy pero muy similares. Y esto es bastante bueno, especialmente para los consumidores, dado que ahora podemos comprar MQA Full Decoders desde los $70. Caso muy concreto, un LG V30, puedes usarlo como DAP, utilizar la aplicación de Tidal, USB Audio Player Pro, la que tú gustes, y disfrutar del MQA. Si ustedes quieren investigar un poquito más sobre esto del MQA Provenance, pues les recomiendo que revisen el canal de Audio Melómanos. Ahí hablan sobre esto y tienen un video comparativo si gustan revisarlo. El siguiente punto habla sobre el blurring, que es prácticamente el post-ringing y el pre-ringing. Ahora, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Cuando nosotros tenemos una canción, podemos tener varios pulsos. Entonces, ese pulso es una excitación instantánea en el tiempo. Es algo muy, pero muy rápido. Entonces, véanlo como una especie de pico, que es instantáneo, que inicia y termina. Pero solamente vemos el pico, que esa es la manera en la que nosotros lo veríamos en la naturaleza. En la naturaleza, en el mundo real, solamente tenemos el sonido y se acabó, no tenemos nada más. ¿Y cuál es el problema? Que con ciertos productos en el audio, más bien en el sector profesional, o productos digitales, se puede llegar a agregar lo que es el pre-ringing y el post-ringing. Prácticamente, ¿qué es esto? Que antes de que inicie el pulso, que el pulso es algo muy rápido, ya está sonando algo. Y después también, es decir, se agrega un artefacto que no debería estar ahí, porque no es parte del sonido real de la música. Ahora, sé que esto puede llegar a ser un poquito controversial para algunos, porque dirán, oye, pero ¿quieres decir que toda la música que hemos estado escuchando por años tiene este problema? Pues no, es algo que en unas grabaciones puede llegar a ser más notorio que en otros, porque hay grabaciones que son muy buenas donde este tema del blurring o del post-ringing y el pre-ringing no es tan notorio, pero sí puedes llegar a notarlo, y hay algunos videos interesantes que demuestran esto. Y básicamente esto es lo que busca MQA con el MQA encoder, que vamos a hablar más adelante sobre esto. Busca eliminar estos artefactos que pasan antes y después de ese pulso en un instante de tiempo.
Y por último es la reproducción lossless. Y aquí me voy a meter en otro tema bien complicado. Ustedes, si ya saben un poquito del MQA, se habrán dado cuenta que se menciona que es un formato lossy. ¿Qué es esto? Es un formato que tiene pérdida respecto a lo que es la, la versión original o la versión en WAV, en formato PCM, el formato que se hizo exactamente en el estudio. Pero MQA va más allá de que simplemente el archivo sea lossless, porque bueno, no lo es, pero ellos tienen un diferente enfoque. Y ellos lo que buscan es que al menos en el DAC, en la parte del DAC, cuando un DAC esté certificado, ellos puedan asegurarse de que no se va a perder nada de información. Y aquí es otro tema bien complicado porque los DACs, aunque no lo crean, sí pueden llegar a tener pérdida. Incluso algunos DApps pueden llegar a tener pérdida, dado que si nosotros tenemos, por ejemplo, un control de volumen por software, lo que se va a hacer es que se va a ajustar esa señal digital para dar un diferente volumen. No es un control de volumen con un potenciómetro como tal, como puede llegar a pasar con los teléfonos. Tenemos un control de volumen por software y esto pues termina siendo algo que va a afectar tal vez de manera muy minúscula a la música, pero la va a terminar afectando. Entonces, MQA cuando certifica un DAC, ellos revisan que al menos en esta parte de la conversión de digital a analógico no existan ninguna pérdidas. Obviamente esto es teoría y es importante que si ustedes están interesados investiguen un poco más sobre esto, porque al final es un tema que es muy interesante y les puede llegar a gustar bastante lo que van a encontrar ahí. Y bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy.